Imagina querer explorar las aventuras que la vida nocturna te puede ofrecer y conocer a una chica que puede ayudarte, pero descubrirás que la noche puede ser tan divertida como peligrosa. El anime comienza mostrándonos una espectacular vista nocturna de Tokio desde lo alto de un rascacielos, donde está una misteriosa chica que se lanza desde las alturas. La noche es tranquila y solitaria entre los edificios. Nuestro protagonista se escapa en silencio de su departamento para disfrutar de un paseo nocturno. Koyamori es un estudiante de secundaria que últimamente no puede dormir por las noches. Recuerda que un día recibió una carta de amor en la escuela, pero rechazó a la chica porque es incapaz de entender sus sentimientos. Ahora que no puede dormir, está solo en la calle sin que sus padres lo sepan. Busca consejos para su problema en internet, pero le recomiendan beber alcohol. Yamori sabe que está mal, pero cuando encuentra una máquina expendedora no resiste la tentación de comprar una bebida para probar el licor por primera vez. Enseguida es descubierto por Nazuna, la misteriosa chica vestida de negro que no hace más que burlarse. Yamori se asusta e intenta escapar, pero Nazuna le dice que no llamará a la policía. Ella sabe que tiene problemas para dormir y está dispuesta a ayudarlo. Le explica que las personas no duermen porque no están conformes con su vida diaria. En cambio, señala a unos hombres que duermen profundamente porque sí están satisfechos, aunque en realidad solo están borrachos. La chica los saluda a todos con plena confianza y le dice que en la noche puede ser libre y hacer lo que él quiera. Yamori también quiere ser libre y cuando se acerca a los hombres para saludarlos, uno de ellos vomita a sus pies. La libertad no es tan placentera, pero tampoco está nada mal. Nazuna le pregunta si ya cree que pueda dormir y ambos terminan yendo al departamento de la chica. Adentro, Yamori descubre que solamente hay un futón y ella se ha quitado el abrigo, quedando vestida con solo unas pequeñas piezas de ropa. Yamori se vuelve a asustar porque no quiere hacer nada pervertido, pero esta chica misteriosa tiene un comportamiento muy inusual y no lo deja escapar. Se acuestan juntos en el futón con las luces apagadas, mientras Nazuna le dice que cierre los ojos y respire profundo. Yamori continúa estando incómodo y le da la espalda. Decide hacerse el dormido para distraerla, pero cuando ella cree que él se durmió, revela sus verdaderas intenciones. Se acerca hambrienta al chico y le clava los colmillos en el cuello. Nazuna se impresiona porque su sangre es realmente deliciosa, pero el chico no tarda en levantarse rápidamente, sorprendido por el líquido rojo. Ella le dice que fue un mosquito, pero claro que no le cree nada. No le queda de otra más que confesar que es un vampiro. Yamori se llena de terror porque ahora cree que él también se convertirá en un vampiro, pero ella lo calma diciéndole que esto no es posible. El chico en realidad parece decepcionado, se molesta y pregunta por qué no lo convirtió en vampiro. Entonces ella le explica que solo hay una forma de que esto sea posible. Él tiene que estar enamorado del vampiro que chupe su sangre para poder transformarse. Para Yamori es difícil enamorarse porque no entiende muy bien las emociones humanas, ni le agradan mucho a las chicas. Está cansado de su vida vacía y rutinaria, por eso le dice a Nazuna que quiere convertirse en un vampiro para seguir disfrutando de la vida nocturna. Nazuna se sonroja cuando le dice que él quiere enamorarse de ella. Ella le dice que no hará nada más que chupar su sangre. Si él se enamora, ya es asunto suyo. Luego van a la azotea donde le explica que la sangre es más deliciosa en la noche, cuando la persona se está quedando dormida. Entonces Yamori es lanzado con una patada de la azotea y cae aterrado desde lo alto. Está seguro de que va a morir, pero su nueva compañera lo sujeta y vuelan juntos por el aire. Ella quiere mostrarle lo magnífica que es la noche. Observan las espectaculares luces de la ciudad en contraste con las constelaciones del cielo nocturno. A Yamori no le parece una mala idea vivir de esa forma. Llega otra noche y Yamori se vuelve a escapar de su hogar. Se encuentra con Azuna en el parque, donde ella le explica que el proceso de alimentarse y de reproducirse es el mismo para los vampiros, es decir, que los vampiros combinan comida y coito. Esto causa una gran vergüenza en Yamori. La chica le pregunta si está claro en su objetivo y él insiste en que se quiere convertir en un vampiro. Cuando dice que va a enamorarse de ella, ahora es Nazuna la que se sonroja. Cuando él le ofrece su cuello para que le chupe la sangre, ella actúa completamente avergonzada llamándolo pervertido. Nazuna lo insulta porque Yamori no termina de entender lo íntimo que es el acto de chupar la sangre. Lo que sí sabe Yamori es que ha comenzado lo que se supone ser una historia de amor con una vampirez y casualmente a Nazuna le encanta el sabor de su sangre. Otra noche, Yamori vaga por las calles buscando a su chica misteriosa. Nazuna por fin aparece y él le reclama por qué no le encontraba. Entonces ella le dice que buscaba a alguien de quien alimentarse, por lo cual él se pone celoso. ¿Por qué busca a otro cuando lo tiene a él para darle sangre? Nazuna se excusa diciendo que no siempre puede comer lo mismo, pero él critica que para los vampiros alimentarse es similar al coito, así que sería como acostarse con cualquiera. La chica lo acepta y como Yamori sabe que no logrará nada, cambia de tema. Entonces le pide su número para poder ubicarla todas las noches, pero ella no tiene teléfono. Como él insiste que es necesario, van al departamento de la vampiresa, donde tenían escondido un antiguo teléfono de los que parecían ladrillos. Al final la chica ni siquiera quiere sacar ese pesado aparato a la calle, así que se rinde y decide acostarse a dormir invitando al chico al futón. A Yamori le incomoda estar acostado con una chica sexy con las luces apagadas. Nazuna no resiste la tentación y le pregunta si ya puede chupar su sangre. Él se niega y la hace molestar. Hace rato le dijo que no buscara a nadie y ahora no la quiere dejar comer, pero Yamori solo se está comportando como un niño celoso. Entonces la chica se acerca primero. Ambos se ven avergonzados y ella le confiesa que en realidad lo estaba buscando a él, pero no quiere admitirlo. Yamori se baja la chaqueta para que ella por fin pueda tomar un poco de su sangre. Yamori está feliz porque ella se siente igual que él, pero no quiere entender qué significa eso. Al final ambos duermen juntos en el futón. Es una nueva noche y Yamori tiene el mismo problema para encontrar a Nazuna. Cuando ella aparece, él enseña que se compró un transmisor con forma
de reloj. La chica se emocionó muchísimo pensando en que era para jugar y divertirse. Entonces se le contó una triste historia sobre su infancia sin amigos. Un día se compró un par de transmisores, pero como no tenía con quién usarlo, dejó uno de ellos escondido para que alguien lo encontrara e intentara comunicarse, pero nunca nadie lo llamó. Cuando Yamori mostró que estaba usando el viejo reloj transmisor, Nazuna se tiró al suelo de la risa por lo patético que era el chico sin amigos. Luego la chica se fue lejos para probar los nuevos transmisores. Pasaron un rato muy divertido comunicándose a distancia. Más tarde ambos paseaban saltando por encima de los edificios en medio de la noche hasta que llegaron a la azotea de la escuela. Yamori tiene sentimientos extraños por el lugar, ya que ha dejado de asistir a clases. Entonces Nazuna saca los colmillos para darle una mordida. Yamori ha notado que la chica siempre habla de cosas indecentes, pero cuando se trata de cosas románticas siempre se avergüenza. Entonces decide llamarla Nazuna-chan y le dice que primero serán amigos. Como esperaba, ella se sonroja. De vuelta a casa, Yamori recibe una señal en su transmisor viejo y se sorprende. Entonces aparece una de sus compañeras de la escuela con el otro transmisor. A Yamori le extrañó encontrarse con su compañera Kira tan temprano en el solitario parque. La chica se despierta muy temprano y sale a dar paseos antes de ir a la escuela. Entonces Yamori le preguntó por qué tenía su viejo transmisor. Ella le respondió que siempre lo conservó desde que él se lo regaló. Yamori entró en shock porque él recordaba haberlo dejado encima de los buzones. La chica sigue relatando que luego de eso él hizo muchos amigos y nunca la llamó, pero como estaba faltando a la escuela, ella quiso llamarlo por el transmisor para saber cómo estaba. Cuando Yamori le preguntó si realmente le dio el transmisor, Akira dijo que lo dejó justo encima del buzón de su departamento. Por eso asumió que era un regalo y agradeció que la considerara su amiga. Yamori no podía creer que ocasionó un gran malentendido. Cuando era pequeño, los demás niños jugaban mientras él disfrutaba de ver las hormigas en la tierra. Akira se unió a él y le dijo que eran amigos, lo que a él le pareció sorprendente. En la actualidad no le quedó otra opción que saludar a la chica como si fueran verdaderos amigos. Incluso acordaron volver a reunirse en ese parque en la madrugada. Yamori contactó a Nazuna para contarle que tenía un amigo y la chica solo lo mandó a dormir. Ya habían pasado varias noches de eso y Yamori se acostumbró a despedirse de Nazuna temprano. Para avergonzarlo, la vampiresa se quejó porque solo estaban teniendo una relación física. Incluso actuó como una novia celosa acusándolo de ir a verse con otra mujer. Yamori solo evitó su mirada con pena, confirmando las sospechas, pero lo negó totalmente dejando a Nazuna solo en su departamento. Luego corrió para reunirse con Akira, con la cual solo se sentaba en el parque y casi no hablaba. Le preguntó si no era incómodo y ella respondió que se sentía bien solo por estar con él. Entonces Yamori pensó que tal vez estaba enamorada de él, pero no pudo pensar mucho más en eso porque descubrió que Nazuna los estaba observando a escondidas. Yamori pensó que la vampiresa estaba enfadada y se asustó cuando la vio acercarse, pero en realidad ella se burló del par de chicos que se reunieron a las horas que se hacen cosas pervertidas. Akira observó que ambos se llevaban muy bien y entendió que tal vez eran pareja. Esto sí molestó a Nazuna, que la regañó por pensar en cosas románticas innecesarias. Para aclarar el malentendido, Nazuna simplemente tomó a Yamori y se acercó a su cuello para chuparlo. El chico se lamentó porque lo hizo frente a su amiga, pero con esto Akira descubrió que Nazuna era un vampiro que utilizaba al chico como alimento. Los tres fueron a conversar en una cafetería. Akira interrogó a su amigo sobre por qué le daba sangre a la chica. Yamori respondió que estaba harto de la escuela y de su vida aburrida, pero Akira le dijo que ella se sentía igual y aún así asistía a sus deberes por obligación. Akira le pidió que volviera con ella a la escuela y enseguida Nazuna se molestó por eso. Le preguntó a la chica que por qué no había contactado a Yamori desde antes, si tanto le preocupaba. Luego la vampiresa se levantó y se fue. Yamori pagó rápidamente la cuenta y siguió a Nazuna en medio de la madrugada. Le preguntó si estaba enojada y ella quiso negarlo. Al final terminó gritándole por lo tonto que era y se fue saltando entre la oscuridad. Yamori la persiguió corriendo hasta quedarse sin energías. Luego continuó buscándola por las calles sin éxito y se cayó subiendo unas escaleras. Finalmente logró contactarla por el transmisor y le pidió disculpas, aunque no sabía por qué debía pedir perdón. Nazuna apareció y le preguntó por qué no dijo que quería ir a la escuela. El chico respondió que no podía contarle a una amiga humana que quería convertirse en un vampiro. Nazuna notó que tenía sangre en el labio por la caída y lo besó para quitársela. La chica coqueta se despidió dejándolo atónito porque no es normal que los amigos se besen. Akira está ansiosa en la escuela esperando que Yamori venga, pero termina la clase y la chica regresa sola a casa. Revisa el buzón, entra a su hogar, se toma un baño, se cepilla los dientes y se acuesta en su cama. Siempre es la misma rutina aburrida. Por su parte, al caer la noche, Yamori sale en silencio de su departamento como todo un experto. Recuerda avergonzado aquel beso que le dio Nazuna y cuando se encuentra esperándolo en el parque se va porque quiere evitar el tema del beso. Luego ve a una pareja en un puente que se está besando y se sonroja porque es la primera vez que ve un beso real. Entonces se pone a pensar en que solo las parejas y las personas que se aman se besan, así que él debe de estar enamorado, ¿no? Se emociona muy rápido al creer que por fin podrá convertirse en un vampiro. Cuando Nazuna lo encuentra, no duda en abrirse la chaqueta y pedirle que tome ahora mismo su sangre. La vampiresa se sonrojó por su comportamiento pervertido. Entonces se le dice que está seguro de que por fin ha podido enamorarse de ella. Claro que a Nazuna le parece imposible, pero lo pone a prueba. Yamori tiembla, pero camina hacia ella ansioso de poder lograr su objetivo. Nazuna le complace con una gran mordida en su pálido cuello. Cuando se separan, él no siente nada. Obviamente no funcionó. Él no entiende el porqué. Entonces Nazuna se burla porque está confundido por el beso que le dio la noche anterior. Creyó que estaba enamorado por algo tan simple, pero en realidad es por culpa de sus hormonas. Él entiende que solo sintió deseo sexual por el beso. Entonces ella lo acarició preguntándole si quiere otros más, pero el chico actúa como una
una víctima a la que la pervertida robó su primer beso. Entonces ella dice que también fue el primero, pero no está preocupada porque piensa que eso es normal entre amigos. Akira se levanta a la medianoche porque no puede dormir y sale a la calle con el uniforme de la escuela. Yamori le encuentra sorprendido y le invita a pasar la noche juntos. Nazuna le da una paliza al chico en los videojuegos e invita a Akira a jugar. Si gana, le dará un beso. La chica no duda en rechazar el premio, pero se da cuenta de que también debió ofrecerle un beso a Yamori. El chico quiere negarlo, pero la vampiresa no lo deja. Akira se preocupa por la relación que tiene con esa pervertida, pero Nazuna le aclara que él no está enamorado. Luego inician un juego de citas de unas colegialas donde Yamori rechaza ir a la escuela, incluso cuando se trata de un juego. El chico se queja de que es muy molesto y debe estar rodeado de gente. Akira no puede creer que odie tanto la escuela. Nazuna quiere ir a dormir y Akira se entera de que siempre duermen juntos. Lo peor es que ahora pretenden que ahora duerman los tres en el mismo futón. Tampoco puede irse porque está lloviendo y faltan unas horas para que abra la escuela. Pero la chica no puede soportar un segundo más en ese lugar, y menos cuando la vampiresa chupa la sangre de su amigo. Yamori llora en un rincón porque no le gusta que su amiga lo vea en ese estado, pero a Nazuna no le da nada de vergüenza limpiarse la sangre de sus mejillas. Akira le pregunta por qué hacen esto y Nazuna le explica que su sangre es muy buena. Akira todavía no entiende por qué a su amigo se deja chupar la sangre, así que Nazuna le pide que le diga la verdad. El chico se arma de valor y le dice a su amiga que quiere convertirse en un vampiro, pero para eso tiene que estar enamorado de la vampiresa. Nazuna se avergüenza mucho por el tema. Después todos se acuestan. Akira está tranquila porque al menos Yamori es feliz y le dice que pueden seguir siendo amigos después de convertirse en vampiro. Por fin logran dormirse y Akira se levantó demasiado tarde para ir a la escuela. Nazuna se despierta cuando el sol todavía está alto en el cielo. Al parecer ahora es ella quien tiene dificultades para dormir. La chica mata el tiempo jugando videojuegos. Luego revisa el buzón y como no quiere hacer los quehaceres se sienta a ver televisión. Pero la vampiresa siente que está perdiendo su valioso tiempo, así que sale a buscar diversión en medio de la noche. Afuera se encuentra con un lindo gatito en un parque, pero ahora se le pegó su apestoso olor. Como es temprano, se mete en un baño público y le pide al dependiente que cuide su transmisor. Adentro del baño se queja porque no puede verse en el espejo. Cuando su transmisor suena, sale corriendo para verse con Yamori, que no puede ni reconocer. Como se acaba de bañar, tiene el pelo suelto y su apariencia es algo coqueta. Yamori también quiere ir a un baño público por primera vez y es así como termina sumergido en una tina en sus propios pensamientos. El chico recorre todos los espacios que le ofrece el balneario mientras piensa en lo que está haciendo de su vida actualmente. Incluso divertirse causa cierto grado de estrés y presión psicológica. Cuando sale del baño, Yamori mira raro a Nazuna. Mientras la chica intenta hacer planes divertidos, él no puede evitar pensar en lo linda que se ve esa noche. Siente que su corazón late más rápido de lo normal y que su cuerpo está más caliente. Nazuna se da cuenta de que el chico actúa extraño, así que le grita. Él se sorprende y simplemente le pide que chupe su sangre, porque eso lo ayuda a tranquilizarse y controlar sus emociones. Cuando se siente de esa forma, Yamori cree que puede estar enamorado, pero si le chupan la sangre puede confirmar si es cierto o no. Cuando la chica lo abraza y se acerca al cuello, siente un dolor intenso que lo hace gritar. Para recuperarse, el chico pide que descansen en una posada cercana, pero cuando están adentro se avergüenza porque en realidad era un hotel del amor. Nazuna se burla de su inocencia, pero después lo enfrenta, porque ella sabe lo que piensa mientras le chupa la sangre, así que el chico solo quería comprobar sus sentimientos hacia ella. Él dice que no quiere tener pensamientos inmorales sobre ella porque es su amiga, aunque tiene que enamorarse de ella. Pero Nazuna le dice que cada una de sus emociones le dan un sabor diferente a su sangre, así que quiere que experimente alegría, tristeza o enojo, pero Nazuna le dice que cada una de sus emociones le dan un sabor diferente a su sangre, así que quiere que experimente alegría, tristeza o enojo a que le ofrezca cada uno de sus sabores. Cuando la chica pervertida intenta poner películas de adultos, resulta que tenían que pagar extra por eso, así que solo se quedan a ver televisión un rato. Después de eso, veían a las personas desde un puente. Nazuna señala a una y le dice que ya ha chupado su sangre. Yamori se pone celoso y la chica solamente puede burlarse más de él. Para tranquilizarlo, le dice que actualmente él es el único y que antes sus víctimas eran de una sola vez, igual que cuando lo llevó una noche a su departamento. A Yamori le parece indignante que utilizara su casa para hacer cosas sucias y la chica se molesta porque él está exagerando. Entonces le muestra cómo utiliza su departamento como una clínica del sueño. Nazuna se viste de enfermera y ofrece algunos servicios para ayudar a dormir a sus clientes. Entonces le enseña a Yamori cómo les aplica masajes relajantes, sin notar que está haciendo poses muy provocativas y el chico apenas se puede contener. Casualmente llega una clienta y Nazuna le pide que la atienda porque ella está cansada. Cuando Yamori no quiere hacerlo, la vampiresa confiesa que en realidad esa clínica es lo único que le genera dinero y no ha trabajado en todo el mes por salir a jugar con él. Incluso le ofreció la mitad del dinero que le pagaría, pero como se siguió resistiendo a ayudarla, Nazuna utilizó su arma secreta femenina, acarició al chico de forma coqueta y le dijo que si lo hacía, ella le daría otro beso como recompensa. La clienta que está por atender venía en un taxi con unos colegas, pero se bajó estresada. Recordó la clínica del sueño donde antes Nazuna le dio un buen masaje y fue ahí de nuevo, pero esta vez le atendió un chico que además la dejó esperando mucho tiempo. Cuando regresó, Yamori traía puesto el uniforme, pero actuaba extraño y la clienta se asustó. Mientras aplicaba el masaje, el chico se repetía a sí mismo que lo hacía por el dinero y no por el beso que le ofrecieron. Yamori estaba totalmente perdido en sus pensamientos y la clienta lo notaba distraído y poco eficiente. Cuando le preguntó su edad, quedó sorprendida de que trabajara siendo tan joven. El chico contó que estaba explorando lo que podía hacer con su vida. Luego de haber abandonado la escuela, escapó una noche y quiso aprender a disfrutar la vida nocturna. La chica se sorprendió
sorprendió por su historia simple y ligera. Contó que sintió lo mismo en su adolescencia. Una noche que salió de compras pudo disfrutar la sensación de las calles vacías. Se presentó como Shirakawa y quiso saber más sobre Yamori. Él confesó que antes era un buen estudiante, pero simplemente se cansó de la escuela. Shirakawa también estaba cansada de su trabajo. Aunque era divertido, no le gustaba tener que fingir todo el tiempo que estaba feliz delante de otras personas. La chica de repente recordó su miserable vida y se puso a llorar. Entonces su jefe la llamó por teléfono. La chica debía volver al trabajo, pero Yamori se sintió identificado con ella y quiso ayudarla. Shirakawa vio al chico enloquecer bloqueándole el paso a la salida. Después apareció Nazuna atravesando la pared y cuando Yamori le pidió ayuda para impedirle regresar al trabajo, a la vampiresa solo se le ocurrió lanzarla por la ventana. Yamori estaba molesto, mientras que Shirakawa caía desde las alturas muy segura de que estaba a punto de morir. Entonces Yamori se lanzó para sujetarla del brazo y detrás de él los agarró Nazuna. Shirakawa intentaba recuperarse a la dramática experiencia, pero debía responderle a su jefe. Yamori le dijo que si era tan malo como para hacerla llorar, entonces debería dejar el trabajo. Le contó que Nazuna era un vampiro y que él también quería convertirse en uno. Ella lo ve como un niño ingenuo que no entiende nada de las obligaciones de los adultos y tiene metas anormales. Yamori reclama que su jefe tampoco es nada normal y si le llama al trabajo a las 2 de la madrugada. A Shirakawa solo le pareció que era un completo tonto y eso le provocó envidia y terminó riéndose a carcajadas por las locuras que acaba de escuchar. Para demostrarle que no estaba loco, Yamori le invitó a pararse en medio de la carretera. Shirakawa pudo experimentar la sensación de libertad de hacer algo prohibido gracias a que la calle estaba vacía de noche. Sin embargo, ella no podía renunciar a su trabajo ni olvidar sus obligaciones. Yamori le prometió que si él se convertía en vampiro, también la convertiría a ella para que pudiera vivir mejor. Shirakawa volvió a sus deberes y Nazuna le reclamó a Yamori que no sabía si poder cumplir su promesa, porque tendría que conseguir que Shirakawa se enamorara de él, pero Yamori le dijo que eso no era un problema. Otra noche, Nazuna lo recibe en el departamento y pide ideas para salir a divertirse antes de que se cansen de hacer siempre lo mismo. Así terminan visitando una piscina nocturna. Nazuna apareció con una ropa que le cubría el cuerpo más que otros días, pero aún así le provocó un sonrojo a Yamori. La chica fue a buscar una bebida y unos chicos comenzaron a coquetearle. Para poner celoso a Yamori, ella le siguió el juego, hasta que el chico se molestó y se la llevó arrastrando del brazo. Las disculpas de Nazuna no parecían ser suficientes para quitarle el enfado. Para contentarlo, la chica lo volvió a invitar a nadar, pero ahora volaron por el aire y cayeron en la piscina de la escuela. Al menos ahora se disculpa sinceramente y finalmente le clavó los colmillos para disfrutar el delicioso sabor que obtuvo esa noche. Yamori se encuentra con Shirakawa, que le agradece porque le dio esperanza. Ahora, cuando no soporta su trabajo, sabe que algún día Yamori podría convertirle en un vampiro y cambiar su vida. El chico sufre un shock emocional porque es la primera vez que hace algo bueno por otra persona. La lluvia lo saca de sus pensamientos y corre para refugiarse en un techo. Entonces observa una chica rubia que le están coqueteando, pero rechaza al hombre. Ella nota la mirada de Yamori y lo saluda. La chica parece irse, pero aparece repentinamente frente a Yamori. Entonces se sienta a charlar con él. Como no deja de mirarla, la chica lo llama pervertido y él se sonroja, pero luego le ofrece mostrarle sus pechos. Yamori le dice que está mal, aunque ya se había acercado para mirar. Ella se burla y le roba la bebida. Yamori la persigue pidiéndole que se la regrese, pero es inútil. La chica dice que está aburrida y cansada de su vida. Yamori intenta animarla. Entonces ella lo abraza para agradecerle y de repente saca sus afilados colmillos para clavarlos en el cuello del chico, pero aparece Nazuna arrancándole el brazo a la chica. La rubia se burla de Nazuna y lo regaña por romper las reglas, ya que está con un humano sin convertirlo ni matarlo. Las dos vampiresas comienzan a pelear y aparece otra mujer que agarra a Yamori y lo secuestra. El chico termina volando por el aire con su secuestradora, que lo lleva hasta un sitio donde están otras 3 chicas vampiras. Ellas son Nico, Midori, Hatsuka y su secuestradora Kabura. Entonces Nico le dice que tiene que escoger a la que más le guste para que lo convierta en vampiro. Si no lo hace, tendrá que matarlo porque es muy peligroso que él conozca su secreto. Pero Yamori no duda en decir que prefiere a Nazuna. Las vampiresas están sorprendidas por su respuesta. Todas ellas se consideran unas expertas en el amor. Entonces Midori asegura que se va a enamorar de ella porque Nico no tiene experiencia con los hombres vírgenes. Luego Nico comienza a seducirlo con las tácticas que todas conocen y se pregunta si el chico caerá en sus encantos. Yamori le dice a Nico que es la que más se parece a Nazuna por la forma de hablar. La chica se molesta por la comparación con una pobre chica inexperta. Entonces le cuenta a Yamori que el problema de Nazuna es que no trata de seducir a los hombres, sino que los trata mal. Es por eso que no ha podido reproducirse. Las vampiresas comienzan a hablar acerca de las conquistas que han conseguido y la conversación se convierte en una charla de chicas que le incomoda a Yamori. Justamente Nazuna le estaba diciendo a Seri, la vampira rubia, que siempre le molestó escuchar sus charlas de chicas. Seri le dice que lo entiende, pero que es peligroso estar mucho tiempo con un humano si no tiene intenciones de seducirlo. Pero Nazuna le dice que ella sí tiene intenciones de reproducirse, pero le da mucha pena confesar que quiere hacerlo con Yamori. Volviendo con el chico, esta vez Midori utiliza sus tácticas de seducción, sentándose a conversar con él, pero Yamori no está nada interesado. Le recuerda que si no quiere convertirse en vampiro tendrá que matarlo. Entonces Yamori confiesa que realmente quiere convertirse, por eso no entiende sus amenazas. Dice que quiere enamorarse de Nazuna para que lo convierta y justo en ese momento llegó la vampiresa que no pudo soportar la vergüenza al escuchar sus palabras. Las chicas están sorprendidas de que Nazuna esté seduciendo a un chico y que quieren conocer el trato que hicieron. Yamori dice que simplemente le da su sangre a cambio de la posibilidad de transformarse. Las vampiresas no pueden confiar en Nazuna, pero por el momento no pueden hacer mucho más. Yamori les dice
dice que no se preocupen porque se va a enamorar, aunque tarde años en conseguirlo. Entonces todas se sorprenden porque el chico no está bien informado de su situación. Nico le explica a Yamori que tiene máximo un año para convertirse en vampiro desde el momento en que lo chuparon por primera vez. El chico no puede creerlo y Nazuna se disculpa por haberlo olvidado. Nico le da permiso de irse, pero Nazuna recuerda que no ha cumplido su promesa por haber atendido a la clienta de los masajes. Entonces le da un beso a Yamori. El chico se molesta porque lo besó en público, pero a ella no le importa y se lo lleva volando por lo alto del cielo nocturno. Mirando la hermosa ciudad, Yamori confiesa que está feliz de haberla conocido. Otro día en el parque, Yamori le cuenta a Akira que solo tiene un año para cumplir su sueño de convertirse en vampiro, pero el problema real que ve su amiga es que si no logra convertirse, entonces realmente tendrán que matarlo. Yamori se asustó porque no lo había pensado, pero Akira le dice que lo ayudará a enamorarse, aunque no sabe exactamente cómo podrá hacerlo. La chica llega a su escuela y se topa con un compañero dormido en el piso. Mahiru le dice que no durmió porque se salió a divertir con su novia, porque ella solo tiene tiempo en la noche. Akira piensa que puede tratarse de un vampiro, pero no puede decírselo al chico. Mahiru le pregunta si sabe por qué Yamori no viene a la escuela, pero Akira no tiene mucho que contar. Recuerda que cuando eran niños, él fue el único que se acercó a ellos para ver a las hormigas caminar por la tierra. Pero actualmente el chico tiene sus propias amistades y pasatiempos. En la noche, Yamori vuelve a encontrarse con Seri, la chica rubia que casi lo muerde. Yamori asustado intenta escapar, pero ella no lo deja. Ambos conversan acerca del problema que tiene Yamori para enamorarse en menos de un año. Confiesa que no entiende los sentimientos o qué significa sentirse enamorado. La rubia lo escucha y termina encantada por su inocencia. Seri está muy excitada, pero se contiene lo mejor posible y al final le ofrece su ayuda como experta en el amor. Entonces Yamori va al departamento de Nazuna para pedirle una cita, pero ella lo rechaza y cierra la puerta. Yamori entra y la consigue jugando videojuegos. Como ella lo ignora, el chico apaga la consola haciendo que la vampiresa se enoje muchísimo, pero a él no le importa y le insiste para que tengan una cita. Al final van al cine a ver una película, pero Nazuna se molesta porque es una comedia romántica, así que salen del cine mientras Yamori revisa la lista que le escribió Seri. Luego van a una cafetería donde él pide café y intenta conversar. Todo se siente muy forzado, así que su amiga nota que todo es un plan elaborado por otra persona. Le quita la lista de la mano y descubre que fue Seri quien le escribió. Nazuna simplemente dice que está muy aburrido y lo deja solo. Yamori regresa a su casa y se retuerce frustrado en la cama por el fracaso de su primera cita. Nazuna se cansa de jugar en su casa y revisa la lista que le quitó a Yamori. El chico también estaba aburrido en su habitación, así que Nazuna se asomó por la ventana. La vampiresa lo llevó a volar otra vez por el cielo para disfrutar de la hermosa vista de las luces de la ciudad. Entonces le dijo que ellos siempre tenían citas porque hacían cosas divertidas juntos y eso era suficiente. Una noche que Yamori se encontró de casualidad con Mahiru, se reunieron en el parque donde Yamori pudo recordar que tuvieron buenos momentos en su infancia. También llegó Akira, que otra vez no podía dormir. Akira le cuenta a Mahiru que Yamori no va a la escuela porque sale todas las noches con una chica, pero Mahiru no lo regaña, sino que lo entiende. Entonces se despiden y Yamori encuentra a Nazuna. En la otra calle estaba Mahiru con su novia agarrados de la mano. De la misma forma que Yamori y Nazuna siguieron el camino por la otra acera, ambas parejas viviendo su vida a su manera. Seri revisa aburrida su teléfono, los mensajes del montón de chicos que está seduciendo. Cuando ve a Yamori se emociona y persigue al chico, pero es detenida de una patada por Nazuna. Seri quedó aturdida en el suelo por Yamori y regañó a Nazuna por ser tan ruda. Entonces Seri le golpeó la cabeza y comenzaron a pelear. Al final se disculpan y Seri asegura que no quería hacer nada malo. Nazuna no entiende por qué quiere acercarse a Yamori si considera peligroso estar con un humano. La rubia evitó el tema y se fue. Yamori le siguió para preguntarle si tenía algún problema del que quería hablar. Entonces ella lo invitó al karaoke. Estaban los dos solos. Ella le contó que tenía varios tipos interesados en ella, pero ya estaba cansada de jugar con ellos. Él dice que le parecen absurdas las personas que creen que el amor es una razón para vivir. Eso decepcionó un poco a la chica, que por fin entendió por qué Nazuna lo escogió. Para distraerse le pone el karaoke, pero el chico no conoce las canciones de moda. En cambio, escoge música súper viejas y la rubia lo regaña porque son aburridas. Pero a él sí le gustan. Ella entiende que sus gustos son diferentes y lo deja tranquilo. Entonces llega un hombre tocando la puerta de forma perturbadora. Es uno de los acosadores de Seri. A Yamori le da miedo, pero Seri le resta importancia porque no sabe qué hacer con tantos tipos locos. Así que Yamori pregunta qué pretende hacer para resolver su problema, mientras el acosador se sigue asomando por la ventana. Seri se molesta y le pide que solamente se divierta con ella como lo hace siempre con Azuna. Si el hombre los molesta mucho, simplemente puede eliminarlo. Esto asusta otra vez a Yamori. Después de todo, está tratando con un malvado vampiro que no le importa asesinar a los humanos. Cuando el acosador por fin abre la puerta, la chica lo ataca y es salvado por Yamori, que le dice que corra. Ambos huyen hasta un callejón donde el acosador le reclama por estar con su chica. Yamori le pregunta si acaso son pareja, pero el chico no puede responder porque no sabe qué relación tiene con Seri. Yamori le pregunta si está enamorado y le pide que le cuente su historia. Una noche se cayó al suelo y conoció a Seri, que recogió sus lentes del piso. La chica se comportó linda y juguetona. Luego se sentaron a conversar en una cafetería, pero él sabe que Seri solo sentía pena por él. Entonces le confiesa a Yamori que, aunque no sean novios ni nada, él es feliz solo por estar cerca de ella. Sin darse cuenta, comenzó a acosarla, mandándole mensajes y siguiendo
siguiéndola a todas partes. Yamori entendió que el tipo estaba mal de la cabeza, pero cuando apareció Seri no podía dejar que lo matara. La rubia le dijo al acosador que ella era un vampiro y solo estaba utilizándolo, pero que ya no estaba interesada en él. Atacó dispuesta a matar a Yamori en el camino, así que fue detenida por Nazuna, que la mantuvo atrapada en el suelo. Seri prometió no hacerle daño a Yamori. El acosador pidió que lo soltaran porque él era el único culpable de todo. Después de todo, estaba mal haberse enamorado de su amiga. Resulta que Seri mantuvo una amistad con el hombre sin intenciones de convertirlo en vampiro. Por primera vez quería tener una amistad, pero no sabe cómo actuar con un chico sin coquetearle. Por eso todos se enamoran de él. Nazuna suelta a Seri, que le dice al hombre que se vaya y se olvide de todo lo que ocurrió, pero se pone a llorar porque no quería perder a su único amigo. Él se disculpa por enamorarse de ella, así que le pide que lo convierta en vampiro para poder estar juntos. Yamori parece un poco celoso, pero Nazuna le dice que ellos deben ir a su propio ritmo. Entonces todos volvieron al karaoke para darle la bienvenida al nuevo vampiro. Midori reparte volantes a las personas invitándolos a un maid café. Hacen falta más chicas para atender. Cuando ve a Nazuna en la calle le pide que le ayude. A la vampiresa le queda muy bien su traje de maid. Yamori solo se estará como cliente, pero después de rechazar a Midori, la chica planea demostrar lo coqueta que es. Entonces Yamori va a la entrada, donde es recibido con toda la atención típica del maid café. Midori se esfuerza en tratarlo bien como un cliente, pero cuando es el turno de Nazuna, ella no es capaz de actuar simpática. Midori se enoja y le ofrece dinero extra para que lo haga mejor. Nazuna ahora se siente motivada, pero sigue sin ser capaz de actuar como una verdadera sirvienta. Entonces Midori le hace una demostración atendiendo a uno de los clientes como una chica súper linda y servicial. Luego, una de las maid trae una bebida a Yamori y también le da el mejor servicio. Incluso le dice que es lindo. Su nombre es Arisa y se presenta haciendo una pose kawaii. A Yamori le gusta mucho su presentación. Arisa le comenta que Midori se convirtió en la favorita de todos los clientes desde que comenzó a trabajar. También le confiesa que antes ella era la favorita y por eso le tiene un poco de envidia. En cambio, como Yamori conocía la verdadera personalidad de Midori, en realidad seguía sin gustarle para nada. A la hora del descanso, Midori vio su teléfono que alguien le había mandado fotos provocativas de Arisa. Midori se preocupa porque están acosando a la chica y le pide ayuda a Yamori para atrapar al culpable. El chico se quedó solo en la sala de descanso analizando las fotos donde la chica aparece medio desnuda. Entonces entró Arisa y lo descubrió viendo sus fotos. La chica ya sabía que estaba ayudando a buscar al acosador. Entonces Yamori se asomó por la ventana desde donde tomaron las fotos y se encontró en un balcón. Luego el chico salió para que Arisa pudiera cambiarse la ropa. Afuera encontró la puerta que conducía al balcón, pero tenía un candado. Salió a la calle para ver si podía acceder escalando, pero no era posible para un humano, así que subió brincando con la ayuda de Nazuna. Estando en el balcón, entendió que solo se podía llegar ahí con la llave de la puerta. Arisa abre la ventana y los descubre, por lo que Yamori se sonroja y pide disculpas. Después, el chico intentó tomar fotos en el mismo ángulo que el acosador, pero hacía falta una modelo. Nazuna posó para las fotos, pero se veía horrible. De repente, Yamori recordó cómo se veían cada una de las fotos y creyó haber descubierto quién pudo ser el culpable. Midori vino corriendo a la sala de descanso para saber quién era el acosador, pero Yamori comenzó a perder la confianza, diciendo que solo estaba un 50% seguro de saber quién era. Cuando Arisa abrió la puerta, solo encontró a Nazuna adentro. Midori y Yamori se habían escondido en uno de los casilleros. El chico le explicó que en todas las fotos Arisa estaba sola, así que debían fingir que no había nadie más allí. Yamori intentó mostrarle de nuevo las fotos a Midori, pero son muy provocativas y la chica cree que es solo un pervertido, pero no puede seguir burlándose porque escucharon la ventana abrirse. Resulta que Arisa había colocado un teléfono en un trípode para tomarse ella misma las fotos. Los tres detectives la encontraron con las manos en la masa y ella no soportaba la vergüenza de ser descubierta. Yamori dijo que las fotos eran demasiado buenas para ser tomadas escondidas. Además, en ninguna se veía su ropa interior. Ahora necesitaban saber por qué lo hizo. Fue Midori quien respondió. Dijo que estaba celosa porque ya no era la más popular. Arisa se sintió tan mal que quería renunciar, pero Midori le dijo que no había nada de malo, pues solo era su propia forma de llamar la atención. Otro día, Yamori vuelve a visitar el maid café y se encuentra con Arisa, que asiste como un cliente en su tiempo libre. La chica cuenta que ha mejorado su afición por tomarse selfies y le pide que se tomen una foto juntos. Al final, Nazuna también continuó trabajando ocasionalmente en el maid café. Nazuna le muestra a Yamori todas las cosas nuevas que compró para mejorar la clínica y ganar más dinero. Ahora el chico tiene que buscar clientes. Caminando por las calles se topa con una mujer deprimente. Yamori le pidió que hablaran un rato, pero pareció que le estaba seduciendo. La mujer le dio una calada a su cigarrillo y aceptó la invitación. Cuando se sientan en una cafetería, el chico le explica apenado que no quería seducirla, sino que estaba buscando un cliente que necesitara ayuda para dormir juntos. La mujer vuelve a confundirse creyendo que solo es un pervertido, pero él explica que su jefa es una chica que da masajes. La mujer analiza que el chico es un menor de edad, que trabaja de madrugada y como eso está en contra de las leyes, podría denunciar al negocio. Yamori se asusta, pero la mujer termina burlándose de él y asegura que no dirá nada. Rechaza su visita a la clínica del sueño, pero le entrega una tarjeta de presentación donde dice que trabaja como detective privado. Yamori se emocionó pensando que resolvía casos criminales, pero ella solo se encarga de investigar infidelidades y cosas simples. Aprovecha y le pregunta a Yamori acerca de una persona que está buscando. Le enseña la foto de un hombre que es conocido como Akun. Resulta ser el amigo de Seri que se convirtió en vampiro. Yamori intenta negar que lo conoce, pero la mujer lo sujeta del brazo amenazantemente. Ella sabe que está mintiendo, aún así lo deja tranquilo. Le da dinero para pagar el café y se marcha del lugar. La detective está segura, se acerca a la verdad que esconde la vida nocturna. En otro momento, Yamori se reúne con sus amigos Mahiru y Akira. Los tres amigos llegan a la escuela para tener una aventura nocturna y saltan uno por uno a la cerca de la entrada. Mahiru les dice que los invitó porque quiere crear buenos recuerdos con ellos y los lleva a explorar los misterios de la escuela. Primero van al baño para ver si realmente sale un fantasma. Como es el baño de chicas, Akira debe hacer la prueba de
llamar al espíritu. Mahiru la asusta y termina con un chichón en la cabeza. Después van al salón de música y tampoco ocurre nada extraño. Al final, se toman fotos por toda la escuela explorando sus misterios que eran solo fantasías. Aunque todavía falta por confirmar una última cosa. 10 años atrás, un profesor desapareció y cuentan los rumores que aparece todas las noches en los salones. Akira y Yamori no creen la historia, pero cuando Mahiru abre la puerta del salón, se encuentran con un hombre perturbador. El fenómeno atacó a la chica para comérsela. Mahiru intenta rescatarla, pero Yamori está paralizado del miedo porque sabe que se trata de un vampiro. Por fin saca valor y golpea al hombre con una silla, liberando a su amiga. Yamori le parece extraño que sea un vampiro sucio y feo cuando se supone que todos son bonitos como las vampiresas que ya conoce. El hombre se lamenta en el suelo y les dice que huyan, que él no debía encontrar a nadie a esas horas. Entonces aparece la mujer detective con una actitud arrogante y le dice al hombre que puede chupar su sangre. El vampiro se lanza sobre ella y le clava los colmillos, pero después la suelta y se retuerce con el dolor en el suelo por el mal sabor. La detective lo había investigado antes, sabía que una mujer lo sedujo y lo convirtió en un vampiro en contra de su voluntad. Se escondió por 10 años para evitar chuparle la sangre a los humanos, pero los chicos fueron a la escuela a una hora que no debían hacerlo y por eso los atacó. Casualmente esa noche era la última que le quedaba de vida, pero la detective dijo que lo iba a liberar antes de que muriera y coloca un anillo de plata en su mano. El hombre comenzó a gritar lamentándose, pero ella nunca soltó su mano y el hombre se desvaneció convirtiéndose en ceniza. Yamori le reclamó por qué no debía ser tan cruel, entonces ella se molestó y lo regañó porque era un niño ingenuo que no sabía acerca de los vampiros. Luego les dio su contacto por si necesitaban su ayuda y se fue. Con lo ocurrido, el chico regresó triste a casa pensando que realmente no sabía nada de los vampiros. Yamori continuaba perturbado por lo que había pasado en la escuela, mientras Mahiru fue con la detective para pedirle información. Yamori analizaba acostado en su cama que solo conoce la buena parte de los vampiros y para saber más tiene que hablar con Asuna. Cuando se reúne con la vampiresa, ella estaba ansiosa por chupar su sangre, pero los recuerdos de la noche anterior hicieron que la rechazara. Entonces le cuentan a Asuna lo que ocurrió en la escuela. Ella le dijo que era normal que el hombre atacara si estaba muriendo de hambre y Yamori le preguntó si a ella le podía pasar lo mismo. Asuna se molestó y lo invitó a salir. Mientras pasean, ella le explica que los vampiros que pasan 10 años sin comer mueren. Por otra parte, Yamori tiene miedo porque la detective sabe cómo asesinar a un vampiro. También comenzó a tener miedo de lo que es realmente Asuna. La chica se burla porque siempre debió de haber tenido miedo, pero ahora que se siente mejor con sus emociones, Yamori le ofrece que le chupe la sangre y la chica no duda un segundo en pegarse a su cuello. Después, Yamori acompaña a Mahiru a entregar un pedido de flores. Al terminar, su amigo le pregunta por qué quiere convertirse en un vampiro si puede disfrutar de la noche sin necesidad de transformarse. Yamori comienza a dudar de todo lo que ha estado haciendo en estos meses y solo puede volver al departamento de Asuna para pedirle un abrazo. Después de eso, Asuna va por primera vez a la habitación de Yamori y la explora toda por completo. Aunque le parece extraño no encontrar revistas eróticas, Yamori le dice que su madre trabaja a esas horas y su padre no está desde que se divorciaron. La chica sigue buscando revistas para adultos sin encontrar nada, hasta que por fin se pone seria y le pregunta a Yamori si está dudando en convertirse en vampiro después de que su amigo lo regañara, y también porque le da miedo la mujer que asesina vampiros. Yamori acaba de descubrir que la vida nocturna puede ser divertida, pero también peligrosa y no quiere que nadie salga lastimado. Además, él ya se divierte mucho, aunque sea un humano, y Asuna ni siquiera quiere convertirlo, así que podría quedarse tranquilo como está. La chica se decepciona, pero lo acepta. Luego le pregunta por qué le gusta la noche. Él dice que le da libertad. La chica dice que en realidad le gusta porque lo sacó de su horrible rutina diaria. Asuna le dice que también se puede aburrir de salir a jugar todas las noches. La chica le confiesa que ella misma tiene muchos años estando aburrida, por eso le gustaba salir con él. Yamori le reclamó por qué solo le enseñó cosas buenas, pero ella misma solo quería ver eso. Decide irse escapando por la ventana, pero el chico la detiene y ambos caen juntos en la cama, con la luz apagada. La chica se acerca como si fuera a besarlo, pero solo le lame el cuello y termina de irse. Yamori se reúne con la detective y descubre que la mujer conoce hasta los detalles más íntimos y vergonzosos de su vida, incluso su tonto sueño por convertirse en vampiro. Le pregunta por qué no quiere dejarlo cumplir su sueño. Obviamente esto es porque los vampiros le hacen daño a muchos humanos. Después de todo, tendría que atacar a otros para alimentarse, aunque piensa que si no se ha convertido después de tanto tiempo, tal vez nunca lo haga, así que no lo considera un problema para ella. Pero tiene que tener en cuenta que si no se convierte, los vampiros no solo matarán a él para proteger su secreto, sino que Asuna también correrá peligro, por lo que le dice que debe morir, a menos que le ayude a exterminarlos a todos. Pero Yamori no la apoya porque cree que los vampiros también pueden ser buenos. La mujer lo amenaza y llama a la policía para reportar un menor de edad que está en la calle de madrugada. Yamori sale corriendo para escapar de la patrulla que lo está buscando. Se esconde en un parque sin saber a dónde puede ir y por suerte llega Hatsuka para ayudar. Asuna estaba frente a su consola sin siquiera presionar los botones hasta que decidió levantarse y salir a solucionar sus problemas. Por su parte, Yamori estaba llegando al departamento de Hatsuka, donde fueron recibidos por 3 sirvientes demasiado felices de ver a su ama. Hatsuka los corrió para poder atender a su invitado y ellos se molestaron, pero tuvieron que irse resignados o su ama se enojaría. Yamori se sentó a esperar mientras la chica se daba una ducha. Curiosamente, en todo el departamento había solo un sofá. Yamori pensó que la chica era muy rara, igual que los demás vampiros a los que no terminaba de entender. Hatsuka se paró en la puerta de su baño para pedirle que le pasara una toalla. Entonces Yamori observó su cuerpo desnudo que no tenía pechos y le colgaba algo en la parte de abajo. Resulta que era un hombre que se vestía como mujer. Hatsuka le explicó que lo hacía porque ella se veía bien y le extrañó que Asuna no se lo hubiera contado, pero en realidad la vampiresa nunca le contaba nada al chico. Mientras tanto, Asuna se reunió con el grupo de vampiresas para pedirles que dejaran en paz a Yamori si no se convertía en vampiro. Nico se molestó tanto que rompió una mesa porque Asuna era demasiado descarada. Le exigió que le explicara el por qué Yamori era tan importante para ella, esperando escuchar una linda historia
de amor que sonrojaba a la chica. Por su parte, Hatsuka estaba muy sorprendido porque Yamori comenzó a tener dudas sobre convertirse en vampiro. Cuando escuchó la historia de la mujer que asesinó a un vampiro convirtiéndolo en cenizas, le dijo a Yamori que en realidad ellos no sabían mucho acerca de su propia especie o por qué algunos humanos tienen buena o mala sangre. Entonces sintió curiosidad por probar la deliciosa sangre del chico a cambio de haber ayudado anteriormente. Yamori lo rechazó y Hatsuka recibió un mensaje con la foto de la mesa rota por la pelea de Nazuna y le mostró al chico. Le explicó que entre las ambiguas reglas que tenían los vampiros, la que estaba corriendo más riesgos por protegerlo era Nazuna, pero Hatsuka se ofreció para asumir la responsabilidad de convertirlo en vampiro porque podía entender mejor su corazón, ya que ambos eran hombres. Yamori sorprendió a Hatsuka al decirle que al menos era lindo. Entendía que la barrera entre hombres y mujeres le impedía entenderse del todo con Nazuna, pero cuando le preguntó a Hatsuka cómo haría para que se enamorara de él, el chico dijo que simplemente le lavaría el cerebro como hizo con sus demás sirvientes. Yamori no dudó en rechazarlo por eso y le dijo que a pesar de todo seguía prefiriendo a Nazuna. Recordó lo triste que estaba su amiga la noche anterior y decidió que en realidad quería ayudarla a salir del aburrimiento con el que estaba viviendo muchos años. Cuando fue al lugar donde estaban las vampiresas, Nazuna ya se había ido y Nico dijo que ni siquiera podían hablar después de lo que le hicieron, a cambio de que lo protegiera. Yamori se preocupó y corrió a buscarla. De camino fue encontrado por la policía, pero logró escapar. Nazuna caminaba por las calles arrepentida porque estuvo engañando al chico todo este tiempo, diciendo que era una experta en la vida nocturna cuando en realidad ella no sabía nada de la noche, aparte de jugar y beber. Yamori la encontró en la máquina expendedora donde se conocieron y se dio cuenta de que no estaba lastimada como él creía. En realidad, Nico la obligó a confesar que estaba enamorada para avergonzarla e hicieron el trato de que tendría que hacer lo necesario para enamorar a Yamori. Solo así sus amigas los protegerían mientras esperaban que el chico se convirtiera. Yamori le dijo a Nazuna que su vida era aburrida antes de conocerlo, pero ahora era feliz y se divertía. Eso era todo lo que necesitaba, así que se enamoraría de ella para que no estuviera sola. La chica se conmovió y entendió que necesitaba poner de su parte para ayudar al chico a enamorarse. Le dio repentinamente un beso en la boca que dejó al chico sorprendido y le pidió que fueran más cercanos. Todas las chicas esperarían ansiosas para ver cómo se desarrollaba su historia.